Ven y tómate con nosotros el último café. Nos encontramos en un periodo de cierta incertidumbre, de crisis, como que no tenemos claro para dónde va el país, qué va a ocurrir en ciertos aspectos de la vida nacional. La crisis es un elemento muy importante en la vida de toda persona, de las sociedades, del mundo. Ese es el tema que queremos tratar hoy en nuestro programa, El Último Café con el Papa Francisco. La crisis, un tema que siempre nos inquieta. Cordial saludo para ti, Eduardo, y para todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana nos acompañan en este programa. El Papa hace una distinción muy interesante entre crisis y conflicto. La crisis es necesaria, es positiva, nos hace crecer, es constructiva. Y en cambio el conflicto es negativo, es destructivo, y él insiste en que bienvenidas las crisis y que hay que gestionarlas, y no hay que dejar que se vuelvan conflictos, porque ahí es donde vienen los problemas. Por eso el periodista, que fue periodista y director de la oficina de prensa del Vaticano, el jesuita Federico Lombardi, hizo una entrevista al Papa Francisco y le preguntó cuál ha sido la crisis más grande que ha enfrentado el Papa Francisco. Va a señalar como 3 grandes crisis que ha enfrentado el Papa. Por ejemplo, la primera que él menciona es las crisis internacionales. Y dice textualmente lo siguiente: el Papa Francisco ha gozado desde el inicio de un clima favorable, debido precisamente a su don de manifestar en sentido positivo el mensaje cristiano y el servicio del Papa como misericordia, cercanía a la gente que sufre y con un lenguaje sencillo y directo. Anota además, esto ha creado una atmósfera de acogida y de respeto, de simpatía y de interpretaciones positivas de lo que hace. En este sentido, digamos que verdaderas crisis en las que haya tenido que insistir concernientes con la línea de su pontificado, no tengo presente muchas, dice Lombardi. Y añade, lo que él ha enfrentado son las grandes crisis del mundo, digamos el problema de la paz y de la guerra, el problema de la inmigración, de la esclavitud de las personas, entre otros temas. Y por ende, se ha comprometido a enfrentar y responder con inmediatez. Sigue diciendo el texto: en esta línea, la iniciativa del Papa para rezar por la paz durante la primera arremetida de la guerra en Siria, con la perspectiva del bombardeo y la intervención militar, la prontitud de movilizar a la oración en esa situación tuvo un resultado positivo. La celeridad con la que él se manifiesta cercano ante las grandes crisis. Por ejemplo, su viaje a Lampedusa, el primer viaje que él hizo, con el cual se ha expresado sobre la grave crisis de las migraciones con efectos trágicos de muerte, de sufrimiento para los refugiados. El hecho de que su primer viaje fuera de Roma haya sido a Lampedusa, el lugar símbolo de la inmigración y los prófugos, allí ha sido muy evidente su presencia en esta crisis mundial. Recuerden, queridos oyentes, que la primera salida, como acabamos de escuchar, fue a esta isla del sur de Italia, abajo de Sicilia, que queda muy cerquita de África. Y allá llegan los que se escapan de las hambrunas, de las crisis políticas de África. Mucha gente, familias enteras, en unos barcos precarios, con el ánimo de salir y de llegar a Europa, a Lampedusa, muchos de ellos a tocar tierra italiana y poderse librar de sus situaciones tremendas de sus países de origen. Muchos se quedaban en el mar, se ahogaron, porque con esas barcas tan improvisadas, tan vulnerables, muchas de ellas no tenían chalecos salvavidas, tenían sobrecupo, zozobraron antes de llegar a la isla, que era como el punto
de la ilusión de los inmigrantes africanos que escapaban de la situación de sus países de origen. Me llama mucho la atención esta mención que hace Lombardi sobre la actuación del Papa en esa situación en que vivió Siria frente a una posibilidad de un bombardeo que hubiera traído muchísimas víctimas de la población civil, como ocurre generalmente. Y cómo esa oración, esa convocación a que todos nos oráramos por esa situación, llevó a un momento determinado a que se detuviera, a que eso no hubiera ocurrido en ese momento. Y él lo confiesa en algún otro momento, en alguna entrevista, que la situación que vivió cuando estuvo en Lampedusa, pues lo llevó a derramar lágrimas, a sentir mucha compasión por las personas que habían fallecido en estas circunstancias y las que siguen falleciendo, los muertos que se encuentran en el fondo del Mediterráneo, de pérdida de muchísimas vidas humanas. Entonces aquí está destacándonos Federico Lombardi, esa dimensión, ese papel del Papa frente a las crisis internacionales. También lo vimos, su papel de liderazgo en la pandemia del COVID-19. 2 años en los que estuvo animando, inspirando, alentando a toda la humanidad, ayudándonos a pensar en que de las crisis podemos salir mejores o peores. Eso nos invitó y eso nos recalcó en muchas ocasiones. Lombardi destaca otro elemento, otra parte del Papa Francisco frente a las crisis, y es esa mirada, esa perspectiva que él tiene, global, amplia. No se queda en lo local, no se queda en lo pequeño, sino que tiene una mirada amplia, y su posición de ser el pontífice con un carácter universal, pues le ayuda, recoge información de diferentes partes del mundo, y por eso no es raro que, por ejemplo, en las oraciones del Ángelus los domingos nos llame la atención sobre algunos puntos que a veces ni siquiera en los medios de comunicación conocemos. Llaman la situación en tal X, en tal otro lugar, en este de allí, y situaciones en las cuales la persona se encuentra en peligro, la dignidad de la persona, las condiciones de supervivencia muchas veces se ven afectadas por las condiciones y por las situaciones que afectan, atentan contra esas personas. Lombardi destaca ese punto que creo que es muy importante de lo que señala este autor. Dice que una muestra de esa perspicacia del Papa, de estar muy pendiente de las crisis mundiales, pues es justamente Laudato Si, que es un documento de referencia porque concentra las dificultades. Si bien el tema es ambiental, el Papa mismo ha dicho que esa encíclica es social, porque es la ecología integral, no solamente lo verde, sino también lo que tiene que ver con el ser humano y sus dificultades en general, vistas desde muchas dimensiones. Es una invitación a toda la humanidad a ser responsables con la creación y la sociedad global de cara al futuro. Por eso es un punto de referencia, porque es englobante, es integral a la crisis actual del mundo, y por eso es un referente. Y es que la insistencia en que todo está conectado tiene que ver con esa concepción que el Vaticano II nos insistió y nos recalca, y el Papa Francisco la tiene muy presente cuando se habla de la cultura, de esas relaciones del hombre con los demás, de la persona con los otros hombres, con las otras personas, la relación con la naturaleza, con el mundo, con el medio ambiente, la relación con Dios, la relación consigo mismo. Todo ese conjunto de relaciones están conectadas perfectamente, como todo está conectado, y lo vimos precisamente en la situación de pandemia. Esa concepción de lo global como un conjunto que en Laudato Si, como tú anotas, Hans, nos lleva precisamente a lo que en Querida Amazonia va a hablarnos de la ecología integral, a esa invitación que nos hace, esos sueños que él tiene y que nos invita a que también los compartamos, que convocan la voluntad, el pensamiento, la ciencia, a los jóvenes, a los adultos, a todos los seres humanos, a construir, a conservar, a cuidar
la ecología, cuidar el medio ambiente, porque en la medida que la cuidamos, también tenemos que cuidar las relaciones de las personas, lo político, lo económico, lo cultural, todo está conectado, todo está perfectamente vinculado, de tal manera que la persona que está en el centro, si no corresponde, si no actúa de acuerdo con lo que busca en el bien de todo el conjunto, en el bien común, pues entonces se va viendo afectado. Ahora que estamos viendo, que nos han mostrado en los noticieros, por ejemplo, la situación de Mosquera, en ese sector de la ciudad o de Mosquera, donde la espuma que brota por la calle, que toma unas alturas hasta de 4 metros, y que es fruto de ¿qué? Del descuido, del no tratamiento de las aguas residuales, del uso de muchos detergentes que cuando van corriendo con la lluvia que crece, que es muy fuerte, va generando toda esa espuma. Por eso toda esa contaminación está ahí, decía un experto en estos días. Esa contaminación está ahí. Cuando surge la lluvia fuerte, lo que hace es agitar y entonces surge toda esa espuma que tiene pues realmente rodeados y afectados tremendamente a esa comunidad de Mosquera, donde las calles, las casas, todo se está viendo afectado por esta situación. Todo está conectado. Si nosotros no cuidamos realmente el jabón, los ingredientes que utilizamos en nuestro diario aseo, limpieza de las casas, en lo que hacemos cotidianamente, pensamos que eso no pasa nada. Y eso va a tener un impacto posterior que afectará a muchos y nos afectará también a nosotros a largo plazo. Nos llama la atención el Papa frente a esa crisis ecológica integral. Tenemos que también aportar nosotros en la medida a escala nuestra. Eso se puede hacer no contaminando, no botando basura, dividiendo los residuos en la fuente, los orgánicos, los reciclables. Tanto se ha insistido en eso y hay mucha gente que no lo hace y que lo que hace es ayudar a la contaminación y a que las cosas pues no vayan marchando como deben ser. Y especialmente enseñar a los niños a tener cuidado de las cosas y a dividir los residuos en la fuente. Pues eso es lo que podemos hacer cada uno de nosotros, porque a nosotros no nos corresponden tomar las decisiones grandes políticas porque no estamos en esa función, pero sí podemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades, en nuestra casa, en nuestra familia. Y añadiendo lo que tú señalas, Hans, me parece que hay algo que también podemos hacer todos los ciudadanos y que lamentablemente por esa falta de conciencia política no hemos hecho. En estos días se ha denunciado cómo todo este botadero de Doña Juana se encuentra en una situación dramática. Cuando se mira el contrato que se tiene con el actual operador de ese sitio, se encuentra que había una orden de la Corte Constitucional para que ellos tenían que construir una planta de tratamiento de los lixiviados y que no lo han hecho. Eso es lo que viene a repercutir en fenómenos como el de Mosquera, la contaminación del río Tunguelito, y ahí se contamina el río Bogotá, y al contaminarse el río Bogotá se contamina el río Magdalena, y al contaminarse el río Magdalena se contamina el mar Atlántico, nuestro mar Caribe, nuestras playas se van viendo afectadas. Entonces, esa falta de una veeduría ciudadana, esa falta de estar atentos a que esos contratos que se firman, si se están ejecutando o no, eso lo podemos hacer los ciudadanos, si nos organizamos, si participamos en las juntas administradoras locales, si tomamos un papel que somos también responsables. De todas maneras lo somos, ya sea porque actuamos o sea porque omitimos actuar. En ambos casos somos responsables. Por eso no puede ser decir solamente que corresponde al alcalde o al presidente o a fulano o a sutano. También cada uno de nosotros es responsable de que ocurra lo que está ocurriendo o que no ocurra lo que no debería ocurrir. Pues todos podemos, en la medida de las posibilidades, colaborar, como hemos indicado, bien sea en participación ciudadana, bien sea enseñando a los niños, dando ejemplo, y también participando los grupos ciudadanos que hacen presión para que las cosas vayan cambiando, para tomar conciencia cada vez más del papel
de nuestra participación ciudadana para la transformación de la sociedad en sentido positivo. Es importante pues que nos sintamos involucrados, que no seamos espectadores mudos y ciegos al margen de la situación, sino que nos involucremos. Y es una expresión, esa situación muchas veces, de esa indiferencia que nos afecta como sociedad. Ahí hay todo un punto muy importante. Lombardi destaca precisamente del Papa en este punto que estamos comentando, esa mirada global que tiene el Papa, esa perspectiva, el ser capaz de ayudarnos a ver el conjunto del problema, de ir a la raíz, de buscar realmente cómo podemos todos involucrarnos en estos problemas que son de ocupación para todo ser humano. Y quiera o no, está involucrado en las situaciones que se vienen, estas crisis de tipo ambiental. También otro punto que destaca Lombardi, que hace sobre el liderazgo del Papa Francisco ante las crisis, señala también esa tarea que hemos comentado ya en algún programa, el liderazgo de la Iglesia, del Papa en la Iglesia, de cómo él ha venido desarrollando desde el momento en que es elegido pontífice toda una tarea de ayudar a la renovación, a la transformación de la Iglesia, en particular de la Curia, que fue motivo precisamente de las reuniones previas al cónclave para elegirlo precisamente como pontífice. Todos los cardenales allí se reunieron varios días para analizar qué tendría que hacer el Papa que nombraran, cuáles serían los retos y las tareas que debería él asumir. En ese sentido, Lombardi señala ese liderazgo del Papa Francisco que está impregnado de una profunda esperanza, una profunda certeza en el amor de Dios, en su esperanza que lo anima precisamente a ver, por complicadas que sean las situaciones, que hay una luz de esperanza. Por eso él va a decir que él ha conducido con sentido de gran apertura y participación un intenso diálogo y debate sobre esos cambios, sobre esos ajustes que son necesarios realizar a nivel de la Iglesia y particularmente a nivel de la Curia Romana. Además, hay varios temas que le preocupan al Papa y él es recurrente. Uno de ellos, la familia. Con ocasión de los sínodos sobre la familia y la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia, que en algunos ambientes dio mucho que hablar, especialmente por la especulación de la prensa, que solo mira algunos puntos que pueden generar morbo entre los espectadores destinatarios de sus comunicaciones, pero que no era de mayor relevancia para el Papa ni para la Iglesia en general, sino que le atribuyeron una serie de situaciones y generaron un debate, un pseudo debate diría yo, porque no había nada de fondo, sino por agitar las aguas y por mover ahí el ambiente, incluso con algunos intereses no tan santos en el sentido de hacer oposición al nuevo pontífice de algunos sectores. De todos modos, el Papa ha manifestado un interés particular por algunos temas, la familia, la migración, ha abogado siempre por la paz en el mundo. Eso lo vemos ahora también recientemente con la invasión de Rusia a Ucrania, como el Papa se ha manifestado muchas veces. Incluso está planeando un viaje a Ucrania. Vamos a ver si se cristaliza. Meritorio en el sentido de que no ha salido completamente de su enfermedad de la rodilla, sin embargo quiere ir a Ucrania. Eso manifiesta el interés, el liderazgo, la preocupación del Papa por los temas globales, por los temas que afectan a la humanidad. Y es una lección que nos da a todos los cristianos. La preocupación por los temas no es solamente lamentarse y quejarse, sino es buscar qué se puede hacer. Cuando él dice que quiere ir a Ucrania es porque él quiere mediar, él quiere ayudar a que haya una solución, a que se favorezca el diálogo, a que se encuentre una solución mediante eso, el diálogo, el encuentro de los intereses como una crisis y que no sea un conflicto, como tú notabas, Hans, ahora en este sentido. Bueno,
Esto podemos comentar, habría un poco más de este comentario de Lombardi sobre el liderazgo del Papa y el papel ante las crisis y cómo las ha venido enfrentando. Esta semana se ha presentado un video de una entrevista que realizó Bernarda Llorente, que es una periodista de Telam, que es la agencia de noticias argentina, tal vez la segunda más importante a nivel de América Latina, en que entrevista al Papa de una manera muy sencilla porque es entre argentinos, utilizan palabras que son propias y un lenguaje muy cercano. Pues queremos aprovechar algunos apartes de esta entrevista para comentarlos y para que ustedes escuchen en la voz del Papa precisamente sus respuestas, su manera de pensar. Escucharlo de viva voz es muy interesante porque uno se da cuenta que es una persona, es un líder que busca, que está en camino, que está trabajando y insistiendo en ideas que son claves para que nosotros podamos afrontar la crisis. Recordemos que en la pandemia él tuvo un papel muy importante y nos decía que en las crisis salimos mejor o salimos peor. Queremos tomar un pedacito de esa entrevista y le podemos preguntar al Papa, bueno, Santo Padre, ¿y cómo es que estamos saliendo de la crisis del COVID? En algunos sectores se ha crecido, pero en general no me gusta porque se vuelve selectiva. Fíjate, el solo hecho que África no tenga las vacunas o tenga una mínima dosis quiere decir que la salvación de la enfermedad también fue dosificada por otros intereses, ¿no? Indica algo que no funcionó. ¿Por qué digo esto? Que nunca se sale igual. Porque la crisis te cambia, necesariamente te cambia. Más aún, son momentos de la vida donde uno da el paso adelante. Está la crisis de la adolescencia, la crisis de la mayoría. O sea, en la vida la crisis de los 40, ¿no? Y la vida te va marcando etapas con crisis. La crisis te pone en movimiento, te hace bailar, ¿no? Y uno tiene que de alguna manera saber asumir una crisis. Si vos no la sabés asumir, necesariamente la transformás en conflicto. Y el conflicto es cerrado. El conflicto busca la solución adentro de sí mismo y se destruye a sí mismo, ¿no? En cambio, la crisis es necesariamente abierta, te hace crecer. O sea, una de las cosas más serias en la vida es saber vivir una crisis, vivirla bien, no con amargura. Bueno, ¿cómo la vivimos la crisis? Cada uno la vivió como pudo. Hubo héroes en esta crisis. Puedo hablar de lo que acá tenía más cercano, médicos, enfermeros, enfermeras, curas, monjas, laicos, laicas, que realmente dieron la vida. Algunos murieron. ¿Cuántos médicos murieron? Creo que en Italia murieron unos 60 y algo, ¿no? Dar la vida por los demás es una de las cosas que apareció en esta crisis, ¿no? Los curas también se portaron bien, en general, la mayoría, ¿no? Porque estaban las iglesias cerradas, pero llamaban por teléfono a la gente, incluso curas jóvenes que iban a golpear puertas a los viejitos, que necesita al mercado y le hacían las compras, ¿no? O sea, la crisis te obliga a solidarizarte, porque están todos en crisis, ¿no? Y de ahí se crece. Muestra dos cosas. Primero, el interés del Papa sobre los temas. Y segundo, la enseñanza que da en sus respuestas. La invitación a tomar conciencia. Todos nosotros que también debemos actuar. No solamente lamentarnos, no solamente decir, sino hacer algo al respecto. Otro punto en el cual la periodista hace la pregunta al Papa sobre el tema de la ecología que estábamos comentando ahora. Y ahí es muy interesante, como ustedes escucharán ahora, cómo él también reconoce que ha sido un aprendizaje, tomar una conciencia sobre una crisis que él no tenía mucha claridad, pero que a partir de Aparecida se ha hecho muy importante y es la que lo ha llevado a lo que anotábamos ahora de Laudato Si, querida Amazonia, y su insistencia, su convocatoria permanente en el cuidado del ambiente. Escuchemos lo que el Papa nos comparte sobre ese tema de cómo percibe él lo que está pasando en la ecología.
También uno pensaba que la pandemia había sido un límite para muchísimas cosas, ¿no? Un mundo desigual, una crisis ecológica, un individualismo enorme, la crisis de los propios sistemas políticos y de representación. Y uno pensaba, bueno, la crisis va a servir para replantearse una serie de cosas, y lo que uno ve es un poco los factores de poder intentando reproducir las mismas condiciones antes de la crisis. ¿Cómo se puede construir fraternidad hoy en un mundo tan polarizado, tan desigual, con tantos discursos de odio y con el descarte, ¿no? Así como digo que de la crisis no se sale igual, sale mejor o peor, también digo de la crisis no se sale solo. O salimos todos o no sale ninguno. Y la pretensión de salir de la crisis de un solo grupo, por ahí te da una salvación, pero es una salvación parcial, económica o política o de cierto sector de poder, pero no se sale totalmente. Quedas aprisionado por la opción de poder que hiciste, ¿no? Transformaste en un negocio, por ejemplo, o culturalmente te fortaleciste más, ¿no? En el momento de la crisis, usar la crisis para el propio provecho. Y eso es salir mal de la crisis y salir solo. Pero de la crisis no se sale solo. De la crisis se sale arriesgando, tirando la mano del otro, ¿no? Si vos no le tomás la mano al otro, no podés salir. Entonces ahí está lo social de la crisis, de salir de una crisis. Y esta es una crisis de civilización, ¿no? También la naturaleza está en crisis. Yo recuerdo, hace unos años recibí a los jefes de gobierno, había algún jefe de Estado de los países de la Polinesia, y algunos decían, recuerdo uno que decía, nuestro país está pensando comprar tierras en Samoa porque dentro de 25 años quizás no existamos más, porque está creciendo el mar, ¿no? Nosotros a veces no damos cuenta, pero hay un dicho español que nos tiene que hacer pensar: Dios perdona siempre, se lo digo, queden tranquilo que Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos de vez en cuando, la naturaleza no perdona más, nunca, no perdona nunca, se la cobra. O sea, vos utilizás la naturaleza y te viene encima, ¿no? Un mundo recalentado que también nos saca de la construcción de una sociedad justa, fraterna, ¿no? O sea, está la crisis, la pandemia, el COVID famoso. Cuando yo estudiaba, los virus corona, a lo más que te producían era un resfrío. Ahora se fueron mutando, y pasó lo que pasó. Y ahora se están mutando para atrás otra vez. Es curiosísimo todo el mundo ese de la mutación de los virus, ¿no? Pero una crisis viral, pero también una crisis mundial, ¿no? Una crisis mundial en nuestra relación con el universo. No vivimos en armonía con la creación. Digo la creación, el universo, digamos, no vivimos en armonía. Lo abofeteamos a cada rato. Lo abofeteamos mal. Usamos mal nuestras fuerzas. Y hay gente que no cabe, no se imagina el peligro que hoy vive la humanidad con este recalentamiento, no solo el recalentamiento, todo el manoseo de la naturaleza, ¿no? Una experiencia personal. En Aparecida, hace 10 años, más, estaba en el equipo de redacción y llegaban las propuestas de los brasileros hablando de cuidado de la naturaleza, de estos brasileros que tienen la cabeza. Yo hace 15 años, por poner una fecha cerrada, yo no entendía nada de esto. Y me fui despertando de a poco. Y ahí me vino la inquietud de escribir algo. Y cuando viajé a Estrasburgo, el presidente Hollande mandó a la ministra del Ambiente a recibirme al aeropuerto. Yo iba a hablar a la Unión Europea, que era Ségolène Royal en aquel tiempo. Y ella en un momento me dijo, ¿es verdad que usted está escribiendo algo sobre el ambiente? Le digo, sí, por favor, publíquelo antes de la conferencia de París. Entonces ahí llegué, me volví a reunir con los científicos,
me dieron un borrador, después con los teólogos otro borrador, y así salió el Laudato Si. Pero era una exigencia de crear la conciencia de que estamos abofeteando a la naturaleza, y se la va a cobrar, se la está cobrando, ¿no? Y este tema que el Papa, de la ecología que el Papa nos cuenta y que en la entrevista nos dice pues que no conocía mucho de eso y luego que se interesó sobre eso, de ahí resultó la Laudato Si, de entrevistar o de conversar con científicos que tienen que ver con el medio ambiente, pues de ahí nace la encíclica y de ahí nace el interés y la preocupación que sigue permanente en el Papa. Es interesante anotar también, queridos oyentes, que esta encíclica ha tenido una resonancia, un eco interesante, inclusive entre los no creyentes y entre los no católicos, porque es un tema actual que nos interesa a todos como seres humanos para que podamos preservar nuestro mundo. Es importante y es una invitación a la toma de conciencia de lo que cada uno de nosotros puede hacer a su nivel. Y mira que en esta dirección que está señalando Hans, me llamó la atención y creo que es una enseñanza también ese proceso que el Papa señala. Dice por un lado que los jóvenes son más sensibles y que a los mayores nos cuesta más trabajo. Y pienso, por ejemplo, ahora en otras situaciones, la ecología, pero el tema, por ejemplo, de la guerra de Ucrania o las situaciones que está pasando en el país, hay tantas circunstancias, tantas situaciones de crisis que merecerían lo que el Papa hizo y que nos comparte en su experiencia. A veces la primera reacción que tenemos cuando se nos plantea una situación de esas es como la de que están hablando. ¿Eso a qué se refiere? Como que no le damos mucha importancia. Pero luego, sin embargo, como que nos queda dando vueltas por allá en el subconsciente, en la mente, el gusanillo de ese tema que nos plantearon. Y estamos abiertos a ser sensibles a esa situación. Se puso a profundizar, a estudiar, a analizar y fue descubriendo la importancia de ese fenómeno, de eso que se estaban insistiendo tanto los obispos en Brasil, los brasileños, cómo insistían tanto en ese punto. Esa sensibilidad, esa apertura a lo que ocurre al exterior, creo que es una enseñanza muy importante, y lo que dice el Papa también, de no quedarse como, ay, sí, hay un problema, sino también averiguar un poco más, investigar. Precisamente hace un rato me llegó un mensaje por el WhatsApp de una persona preocupada por una comunicación que apareció en alguno de los medios, creo que era en Twitter, donde decían que el Papa había muerto. Entonces esa persona estaba angustiada de qué había pasado. Si era el Papa Francisco, qué ha pasado, qué estaba sucediendo. Son cosas de estilo, pero si una persona dice, quién sabe eso que estarán diciendo, pero si profundiza, si investiga, eso nos va a pasar también con todas las noticias falsas. Nos quedamos con la primera impresión y no averiguamos un poco más. No vamos a la raíz, no tratamos de entender qué está pasando. Esa es una enseñanza que nos da el Papa Francisco en este tema de cómo enfrentar las crisis, cómo acercarnos a las situaciones que generan, si no en nosotros, por lo menos en otros, preocupación, angustia, temor, incertidumbre. Y también yo creo que es importante como la apertura a esa realidad, que es una enseñanza que nos da el Papa en este texto, en esta entrevista que estamos compartiendo con ustedes. Otro tema que también la periodista le hace al Papa Francisco y que me gusta también la respuesta que él da, es el papel de los jóvenes frente a las crisis económicas, políticas, culturales, ecológicas, porque a veces parece, en la perspectiva de algunos, como que los jóvenes son sensibles a ciertos puntos, pero en otros aspectos, a veces, por ejemplo, en la parte política, en la parte cultural, en otros aspectos como que no les interesan, sobre todo en la parte política. Y entonces, la pregunta que nos hacemos y que esta periodista le hace es realmente, ¿cuál es el papel de los jóvenes en estas crisis económicas, políticas, culturales, ecológicas? ¿Qué se espera de los jóvenes? ¿Cómo percibe el Papa ese
papel, esa actitud de los jóvenes en estas situaciones? El Papa insiste en que los jóvenes están como cansados de la situación de la política, por eso no se involucran. Y también es una invitación del Papa a los jóvenes a que se metan en la política, porque ese es un camino para transformar la sociedad. Y a pesar de la aversión que tengan los jóvenes por la política, con sus razones que el Papa explicó del desencanto frente a la política, sin embargo, los invita a que se involucren, a que se metan, estén ahí presentes y que hagan fuerza, presionen, porque es la manera de cambiar la situación, no quedándose al margen y no siendo espectadores pasivos de la situación, sino que sean activos en la participación política para lograr cambios. Y les insisten que no solamente en la protesta, muy bien que haya protesta, y es necesaria porque es la que llama la atención, la que despierta en un momento determinado el letargo a muchos de los responsables, como lo hemos visto a veces en los noticieros de nuestros políticos que están en el Senado y están durmiendo. La crisis, la protesta, ayuda a que como que estemos un poquito más despiertos y a que los responsables se pellizquen, como decimos familiarmente. Y dice el Papa algo que me parece muy importante, es que le dice a los jóvenes que insistan y que se tomen la situación para que realmente se produzcan esos cambios. Aquí hay una resonancia de aquello que dijo en el primer encuentro que tuvo con los jóvenes, cuando dijo, y que lo repitió muchas veces, que él quiere que haya lío, que en la iglesia haya lío, que se mueva la iglesia, que se despierte a los que están cómodos pensando solamente en cómo mantener lo que ya se tiene y no se pongan en el camino de los misioneros, de la misión, del anuncio, de ir a buscar nuevas personas. Y también Hans, la resonancia aquí de Fratelli Tutti, cuando el Papa nos habla de la política como una forma maravillosa de ejercer la caridad y buscar el bien común. Creo que ese es un punto importantísimo y es una motivación suficiente para que nos pongamos todos, no solamente los jóvenes, en marcha en ese camino. El Papa les dice a los jóvenes protesta, pero también propuestas. O sea, que no solamente quedarnos en quejarnos de la situación y de protestar de las circunstancias, sino también hacer aportes. Sí, porque a veces muchas personas se quedan en el lamento, en quejarse, y uno los saluda y dice, ¿cómo van? Ahí dándole, ahí llevándola, cuando eso no anima, eso no fortalece, no ya inspira, como que ayuda más bien a que todos nos veamos cada vez más en una situación oscura, casi sin salida. Es muy agradable y muy motivador cuando uno escucha a personas que cuando se les pregunta cómo van, dice, bien, mejorando, avanzando, construyendo, realizando lo que estábamos proponiendo, soñando cosas nuevas. Eso nos anima, eso nos fortalece, nos invita precisamente a que tengamos una actitud diferente a lo que realmente está ocurriendo. Ahí hay elementos muy valiosos de lo que el Papa nos propone para que nuestra vida sea una vida mucho más dinámica, mucho más activa, para que podamos realmente comprometernos. El Señor nos da la vida, cada día nos regala una nueva oportunidad para poder servir, para poder contribuir a cuidar el ambiente, para poder enfrentar las crisis con actitud positiva, con esperanza, con certeza de que el Señor no nos abandona. Nos prometió que estará con nosotros hasta el final de los tiempos y Él lo cumple. Eso nos anima a que avancemos con confianza, con esperanza, con ilusión y trabajando en proyectos que contribuyan realmente a construir el bien común. Esa es la política. La política es la tarea de construir el bien común, de superar lo que hemos llamado la politiquería, que lo que busca solamente es enriquecerse en bien propio y nunca del bien de la sociedad. Cada día nos estamos encontrando, y los medios de comunicación nos informan de tantas obras inconclusas, de tantos elefantes blancos que se han venido construyendo por diferentes partes del país, inconclusos, viviendas de interés social que no se construyeron, parques que no funcionan, acueductos
que están allí pero están incompletos, le falta la tubería, le faltan elementos para que puedan prestar un servicio a la comunidad para la cual fueron construidos, con los recursos de esa comunidad y de todo el país. Podemos estar indiferentes y de eso seguramente nos van a tomar cuenta. O podemos estar activos buscando la manera de cómo hacer una supervisión, una veeduría ciudadana, cómo podemos contribuir realmente a que la situación sea mejor. No puede ocurrirse por un Salvador que nos venga a resolver los problemas. Nos toca a todos nosotros contribuir, aportar, brindar sugerencias y también acciones, como dice Hans muy bien, pequeñas pero que vayan transformando. Y si se pueden hacer más amplias, muchísimo mejor. El Papa nos invita a que participemos todos, que nos involucremos, a que nos sintamos aludidos de la situación, que no nos mantengamos al margen, tanto como ciudadanos como cristianos. La invitación a participar, y recuerden, queridos oyentes, que la participación es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces también, si queremos hacer ejercicio de esos principios que se desprenden del anuncio de Jesús, de la predicación del Evangelio, que son las consecuencias concretas del Evangelio, las consecuencias sociales, pues también es una invitación a que nosotros estemos allí presentes. Y recordemos que la Constitución Política de Colombia de 1991 es una constitución que busca la democracia participativa. Obviamente que el hecho de que tenga una constitución y que haya sido aprobada no quiere decir que ya estemos participando automáticamente, no. Es un proceso en el que tenemos que aprender a participar. Es un proceso en el que tenemos que aprender a sentirnos que somos responsables de lo que ocurre en nuestra ciudad. Ahí hay un papel muy importante precisamente de la Iglesia, en la medida en que ayuda a que los ciudadanos, los fieles en la Iglesia, empiecen a aprender a participar, y eso los va a animar a que podamos participar también en la vida social. La participación entonces es un derecho también humano, un derecho que tenemos todos los seres humanos para lograr que las decisiones que se toman y que afectan nuestro futuro, pues también nos involucren y nos tengan en cuenta a todos y cada uno de nosotros. Ahí encontramos un campo maravilloso de acción, de trabajo, de participación de todos y cada uno de nosotros. Está todo unido, es armónico, ¿no? Vos no podés pensar a la persona humana sin la naturaleza, y no podés pensar a la naturaleza sin la persona humana. O sea, aquel pasaje del Génesis, ¿no? Crezcan y se multipliquen y dominen la tierra. Dominar en el lenguaje es, entren en armonía con la tierra para hacerla fructificar, ¿no? Nosotros tenemos esa vocación. Los hombres y las mujeres tenemos esa vocación de entrar en armonía con la tierra para hacerla crecer, cuidar la casa común. Hay una expresión de los aborígenes del Amazonas que me encanta, ¿no? El vivir bien. Ellos tienen esa filosofía del vivir bien, que no es el pasarla bien nuestro porteño, ni la dolce vita italiana, no. Es vivir en armonía con la naturaleza. Y los aborígenes en general de la Amazonia tienen eso, ¿no? Y tienen toda una filosofía, una poesía. Bueno, acá hace falta una opción interior de las personas, de las civilizaciones y de los países, ¿eh? Una conversión, diríamos así. Cuando a mí me decían, Laudato Si es una linda encíclica ambiental, digo, no, es una encíclica social, porque no podemos separar la sociedad, lo social, con lo ambiental. La vida de los hombres y las mujeres se desarrolla dentro de un ambiente ambiental. Me viene un dicho español, el que escupe al cielo en la cara se le cae, ¿no? Si vos escupís para arriba, bueno, el maltrato de la naturaleza es un poco esto, ¿no? Claro. Se revierte sobre nosotros, se revierte. La naturaleza se la cobra, vuelvo a repetir, no perdona nunca. Pero no porque sea vengativa, sino que ponemos nosotros en marcha procesos de degeneración que ya no están en armonía con nuestro ser, ¿no? Hace unos años yo quedé helado cuando vi la foto de un barco grande que venía de un puerto, creo, de Ucrania o de Rusia, pasar el Polo Norte
por primera vez, el Polo Norte navegable. ¿Qué quiere decir? Que los hielos se están destruyendo, que los hielos se están disolviendo. ¿Y qué quiere decir? Calentamiento. ¿Qué quiere decir? Fin del universo. Cuando vos ves esas cosas, tenemos que frenarnos. Y son los jóvenes los que más perciben esto. Nosotros los grandes estamos mal acostumbrados, y bueno, no es para tanto, o simplemente no entendemos. Hay otra partecita casi al final de la entrevista de Bernarda Llorente con el Papa Francisco, en que le pregunta, y me parece que es oportuno que estaba hablando yo ahorita de la iglesia, cómo ve él el papel del pastor, del sacerdote, del obispo, de los que tienen un papel dentro de la vida de la iglesia, de conducción, de dirección, de él mismo. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo lo analiza? ¿Qué piensa que ocurre en esa situación? ¿Cómo se podría ayudar a que los que ejercen, a los que han recibido esa tarea, ese ministerio de servicio, de conducción a la comunidad parroquial, a la comunidad diocesana, al movimiento, a la familia, que es la pequeña iglesia doméstica? ¿Qué es lo que corresponde hacer? ¿Cómo ayudar para que ese papel del que tiene una función de dirección contribuya efectivamente a que esa entidad, ya sea la familia, ya sea la parroquia, ya sea la diócesis, avance y pueda crecer y pueda prestar el servicio y la vocación y la misión que le ha sido encomendada? Tenemos ahí unos elementos importantes en las respuestas que el Papa Francisco va a dar a la periodista. Me gusta hacer una distinción entre pastores de pueblo y clérigos de Estado, ¿no? Clérigos de Estado, aquí de las cortes francesas, Monsieur l'Abbé, ¿no? Y a veces los curas tenemos la tentación de noviar demasiado con los poderes y qué sé yo, y ese no es el camino. El camino es pastoreo, estar en medio de tu pueblo, delante de tu pueblo y detrás de tu pueblo. En medio para olerlo bien, para conocerlo bien, porque vos te sacaron de ahí. Delante de tu pueblo para a veces marcar el ritmo, y detrás de tu pueblo para ayudar a los rezagados y para dejar que camine solo para ver para dónde tira, porque las ovejas a veces tienen una intuición de saber dónde está el pasto, ¿no? O sea, el pastor es eso. Un pastor que esté solo delante del pueblo no va. Tiene que estar mezclado y participando en la vida de su pueblo, ¿no? Si Dios te pone a pastorear es para que pastorees, no para que condenes. Dios vino acá para salvar, no para condenar. Eso lo dice San Pablo, no lo digo yo, ¿eh? Entonces, bueno, salvemos a la gente, no nos pongamos demasiado severos, ¿no? Hay una cosa, esto a algunos no les va a gustar lo que voy a decir. Hay un capitel de la catedral de Vézelay. Creo que Vézelay es, no me acuerdo si es 900 o 1100, ¿no? Vos sabés que en aquella época, en el medieval, la catequesis se hacía con las esculturas, ¿no? Con los capiteles, la gente veía y aprendía, ¿no? Y un capitel de Vézelay que me tocó mucho, que es Judas ahorcado y el diablo tirándolo para abajo. Y del otro lado está el buen pastor que lo agarra y se lo lleva con una sonrisa irónica. Con eso le está enseñando al pueblo que Dios es más grande que tu pecado, que Dios es más grande que tu traición, que no te desesperes por las macanas que hiciste, que siempre hay alguien que te va a llevar sobre los hombros. Es la mejor catequesis sobre la persona de Dios, la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios no es un regalo que te da, es Él mismo, no puede ser de otra manera. Y cuando presentamos ese Dios severo, más que todo el castigo que va, no es nuestro Dios. El Dios de la misericordia, el Dios de la paciencia, ese es nuestro Dios, no el que desfiguramos nosotros a veces los curas. Si escuchamos ese Dios y si escuchamos a los otros y escuchamos la diversidad, por ejemplo el pueblo, podemos construir un discurso distinto al discurso hegemónico. Ah, sí, por supuesto. La hegemonía nunca es saludable, nunca, nunca. Es interesante en toda la entrevista algunos fragmentos que hemos escuchado, pero si ustedes la quieren escuchar y ver toda, está en YouTube. Es una entrevista recientísima. Es importante que podamos nosotros aceptar esa llamada de atención, esa llamada a la conciencia que el Papa nos hace
y en este caso a través de estas respuestas en la entrevista. Y de su testimonio, porque el testimonio del Papa Francisco es maravilloso. Lo que dice, lo que anuncia, lo hace. Y ese es un elemento muy importante que nos enseña, nos muestra que es posible. Esperamos que para ustedes haya sido interesante escuchar estas palabras del Papa Francisco, y seguramente en el próximo programa trataremos algunos otros puntos que desarrolla en la entrevista y los comentaremos en su programa El Último Café con el Papa Francisco, programa que es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo programa. Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.